Los mercados globales han vuelto a temblar. El lunes 5 de agosto, que ya se ha bautizado como el lunes negro, ha sembrado el pánico entre inversores, analistas y ciudadanos de todo el mundo ante la caída generalizada de las bolsas, con el IBEX 35 en el caso español sufriendo un descenso del 2,34% y siendo el más castigado de la zona euro, y con Japón como principal afectado en un retroceso histórico del 12,4%, su mayor crash desde 1987, que se ha hecho sentir en todo el mundo. ¿La razón? En primer lugar, el temor a una recesión en Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, donde la actividad parece enfriarse por unas peores cifras de creación de empleo y un aumento del paro, que sube por cuarto mes consecutivo. Pero también son un factor las políticas monetarias de los bancos centrales. ¿Qué está pasando realmente en las bolsas y, sobre todo, cómo te puede afectar esta caída? Hoy analizamos la crisis del lunes negro en los mercados junto a los principales titulares de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España, de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del grupo Stellantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. El primer lunes de agosto ha llegado pisando con fuerza el cuello de los mercados financieros a nivel mundial. Las principales bolsas han sufrido caídas significativas por factores macroeconómicos y también geopolíticos, que ya se venían haciendo notar en los días previos. Lo decíamos al comienzo, entre los detonantes interconectados tenemos el miedo a la situación económica de Estados Unidos con la recesión llamando a la puerta, una potencial escalada bélica en Oriente Medio y las políticas monetarias de los bancos centrales. El lunes, de hecho, en un solo día, las bolsas mundiales perdieron más de 2 billones de capitalización bursátil por el frenesí de los inversores en busca de refugio. Aunque durante la sesión, las pérdidas llegaron a ser bastante mayores. ¿Quiénes han sido los grandes perjudicados? El sector tecnológico y activos de riesgo como las criptomonedas. En el caso de las tecnológicas estadounidenses, Nvidia y Apple se han dejado un 13% y casi un 8% respectivamente, en lo que muchos ya consideran como la explosión de la burbuja de la inteligencia artificial. En el punto de mira está la rentabilidad a corto plazo de toda la inversión que están movilizando en esta tecnología y unos resultados, en el caso de algunas empresas, que sí, han decepcionado a los inversores. Y si hablamos de la empresa de la manzana, un factor extra. Warren Buffett, que ha vendido la mitad de su participación. Tras el susto del lunes, un respiro. Las bolsas rebotan y recuperan el color verde, pero los nervios aún están a flor de piel tras la fuerte corrección y ante las perspectivas de una mayor volatilidad. En este escenario, ¿qué podemos esperar? Pues no te preocupes, porque si esto de la bolsa te tiene perdido o si tienes dudas sobre cómo te puede afectar aún más un mal lunes, hoy contamos con una voz privilegiada, la de Pablo Gil, economista, experto en bolsa y mercados y uno de nuestros top teachers de Business Insider. Bienvenido a Extra Bits, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Vamos a empezar por el principio, como en toda buena historia. Cuéntanos un poquito, porque sé que lo vas a explicar mejor que yo, qué ha pasado en la bolsa y cuáles han sido los desencadenantes de este lunes negro y si los datos son tan malos como para justificar esta alarma o si solo ha sido un berrinche y se están purgando los excesos. Bueno, digamos que tal vez lo que explica la reacción de estos últimos días es la falta de preocupación previa por parte de los inversores. Estábamos en un entorno donde se veía una situación geopolítica cada vez más tensa, tanto de cara, digamos, a lo que está pasando en Oriente Próximo, como una guerra a la que nos hemos acostumbrado en Ucrania y ahora ante el miedo de que Donald Trump pueda salir reelegido, tal vez cambien los apoyos, ¿no?, por parte de los gobiernos principales de la OTAN y por tanto el régimen de Zelensky se quedaría pues con falta de un apoyo que es primordial para poder no perder la guerra. Y luego las tensiones comerciales. Todo esto lleva con nosotros meses y sin embargo el inversor se ha acostumbrado a ello y parece que no le importa. Por otro lado, estábamos en época de publicación de resultados y algunas de las grandes tecnológicas pues han venido a decir lo que también llevan diciendo en trimestres anteriores, que para conseguir sacarle rendimiento a la inversión enorme
que se está haciendo en la nueva revolución tecnológica como es la inteligencia artificial, pues va a tener que pasar tiempo, no va a ser algo inmediato, ¿no? Con lo cual se está trabajando con valoraciones bursátiles muy elevadas en un entorno donde todavía no se ve esos beneficios de las inversiones que están haciendo, y cada vez que nos lo dicen pues hay cierto desánimo por el lado de los inversores. Y luego nos quedaría la tercera gran pata desde el lado económico, que son los últimos datos de empleo publicados en Estados Unidos. Básicamente, la situación que atravesaba el mercado laboral en Estados Unidos hace un año era de un desequilibrio brutal. Teníamos 2 veces más ofertas de empleo que demanda de empleo, y poco a poco eso se ha ido normalizando, ¿no? Eso ha implicado que la tasa de desempleo pasase de niveles históricamente bajos del 3,4% hasta el 4,3%, y el último movimiento desde 4,1 a 4,3 pues ha generado un desasosiego en los inversores, que han dicho, oye, esto pinta muy mal, por mucho que el presidente de la Reserva Federal nos diga que está controlado, no lo parece. Se han puesto nerviosos. Se ha juntado eso con otro evento que ha tenido lugar en Japón, que es la subida de tasas de interés por parte del Banco Central japonés. Recordad que desde el año 2007 no se subían los tipos de interés prácticamente, porque habíamos visto una subida previa desde el menos 0,10% hasta un rango de 0,010, y ahora hemos visto una subida hasta 0,25. Y dices, vale, ¿es tan grave una subida de ese calibre? No, lo que pasa es que cambia una tendencia que no se movía desde hacía muchísimos años y que había alimentado un tipo de operativa que es lo que se denomina carry trade. Carry trade es simplemente el concepto de voy a pedir prestado mi dinero en aquel sitio donde el tipo de interés esté más bajo. Como Japón tenía las tasas de interés en negativo, cuando en el resto del mundo habían subido pues el coste del dinero al 4 y pico por ciento en Europa, al 5%, 5,25 en Reino Unido, 5,50 en Estados Unidos, los inversores pedían prestado su dinero en yenes porque no había que pagar prácticamente tipo de interés por ese préstamo, y luego convertían esos yenes a otras monedas. Por tanto, vendían yenes, compraban dólares, libras, euros, para invertir en productos de Reino Unido, de Europa y de Estados Unidos, que pagaban en términos de, por ejemplo, bonos, pues rentabilidades de un 4, un 5% casi sin riesgo. Eso ha alimentado una especulación tremenda, y cuando hemos llegado al punto en el que los bancos centrales del resto del mundo empiezan a bajar los tipos de interés y Japón empieza a subirlos, se ha producido la operación inversa de forma muy abrupta, muy rápida, lo cual ha hecho que, como lo que habías comprado con ese dinero que habías solicitado en yenes se ha empezado a colapsar en cuestión de una semana, descubres que no tienes el dinero suficiente para devolver tu préstamo, lo cual ha motivado más ventas. Esa espiral, esa bola de nieve, ha estado activa mientras hemos visto el tipo de cambio dólar-yen, por ejemplo, pues bajar hasta 141. Ahora parece que se ha estabilizado y ha vuelto al menos la calma momentánea en los mercados. Pues mejor resumido imposible. Vamos a ir, si te parece, por cada una de estas patas que comentabas. En el caso de Estados Unidos, decías que bueno, gran parte de este miedo también viene por la recesión que viene heredada también de la incertidumbre política con Donald Trump y Kamala Harris, presumiblemente. Que bueno, este tipo de situaciones de volatilidad en los gobiernos suele aumentar también la volatilidad del mercado, ¿no? Sí, está claro que siempre que hay, sobre todo en economías tan importantes como la estadounidense, siempre que hay un cambio de régimen, te puedes esperar cambios en políticas económicas y, por tanto, un efecto de volatilidad. Si metes por medio a Donald Trump, que ya le conocemos de un mandato de 4 años, que bueno, pues es una persona muy poco diplomática, ¿no?, a la hora de gestionar las relaciones internacionales, y eso lo combinas con un entorno geopolítico tensísimo, con 2 guerras activas y donde el papel de Estados Unidos es crucial, pues bueno, lógicamente tienes un cóctel que invita a pensar en más volatilidad aquí a noviembre que no lo contrario. Y has comentado también antes el caso de Japón, que bueno, la bolsa japonesa ha tenido un desplome importante, pero le han seguido a la bolsa surcoreana y la de Taiwán. ¿Cómo ha sido este efecto dominó? ¿Cómo ha afectado de esta manera? Bueno, digamos que el mundo vive en un entorno de globalización, con lo cual todos miramos lo que hacen los demás, todos nos dejamos influenciar por los demás.
Japón ya no es lo que era en los años 80, no es la segunda economía del mundo, pero sí está entre las 5 más grandes del mundo y por tanto es un referente que no pasa inadvertido, ¿no? Y máxime cuando se ha utilizado su moneda como una vía de financiación global. En el momento en que se produce este evento, tenemos una bolsa japonesa que estaba dando un retorno en el año de un 28% positivo y que de repente llegó a experimentar hasta casi un menos 6% en un lapsus de 10 días, ¿no? Lógicamente, cuando esas cosas ocurren, muchos inversores optan por hacer el hedge o la cobertura de sus posiciones en otros índices y, por tanto, los efectos no quedan solamente concentrados en la bolsa nipona, sino que se extienden al resto del mundo, ¿no? Y la preocupación, como decíamos antes, no nace solo del concepto del carry trade que hemos hablado, sino de un entorno que tiene que ver con la primera economía del mundo, que es Estados Unidos. Por tanto, cuando Estados Unidos, la frase creo que lo refleja muy bien, ¿no? Cuando Estados Unidos se resfría, el resto del mundo pues pilla una pulmonía, ¿no? Es una realidad, no estamos al margen de lo que ocurra con la economía americana, sino que nos importa a veces incluso más de lo que ocurre con nuestra propia economía. Y luego a nivel temporal, normalmente cuando llega el mes de agosto suele ser más volátil el mercado también. Entonces, ¿hasta qué punto es importante el factor del mes de agosto? Bueno, en agosto es el mes donde se experimentan las cotas de liquidez más bajas porque hay mucha gente que se va de vacaciones, hay menos traders en el mercado, con lo cual todo se magnifica, ¿no? Y luego tenemos estadísticamente una realidad, ¿no? Que los meses de agosto, septiembre y octubre pues aglutinan porcentualmente pues los peores meses en lo que es comportamiento bursátil en la historia. No quiere decir que todos esos meses tengan que bajar, ni mucho menos, pero que las principales caídas bursátiles se han concentrado en esos 3 meses de manera estadística, y eso hace pues bueno, que sepamos que en este entorno cualquier catalizador negativo pues puede magnificar la reacción de los inversores y plasmarse en correcciones bursátiles pues significativas en términos porcentuales. Y en medio de toda esta vorágine, ¿en qué situación queda el mercado a nivel mundial? O sea, ¿podríamos estar a las puertas de una crisis económica, por muy fuerte que suene? Yo creo que lo que no tiene sentido es que hace 15 días los inversores estuviesen hablando de la situación idílica que vive el mercado. Estábamos cotizando con volatilidades cerca de mínimos históricos, teníamos un sentimiento de se está ganando la lucha contra la inflación sin deteriorar de forma importante el crecimiento económico en Estados Unidos, porque la verdad es que en Europa y en Reino Unido se ha pasado por un calvario durante más de un año. Pero en Estados Unidos parecía como que ese balance que buscaba la Reserva Federal de reducir un poco el crecimiento, enfriar un poco el mercado laboral y conseguir que la inflación volviese al 2%, parecía que lo estaba consiguiendo. Y resulta que con una reunión que se produjo en la Reserva Federal el día 31 de julio, que fue como quien dice antes de ayer, ¿no? Que te dicen: sí, todo esto que pensáis es correcto. Creemos que estamos consiguiendo los objetivos sin destrozar la economía. De repente, una semana más tarde, el mercado se tira de los pelos y dice: se va a hundir. Digo, no, vamos a ver, las cosas a nivel económico, las cosas no ocurren en una semana, salvo casos excepcionales. En este caso, lo que tienes que tener en cuenta es que llevamos mucho tiempo comentando que hay síntomas preocupantes en la economía americana, como es, por ejemplo, es una terminología un poco técnica, pero es la inversión de la curva, que simplemente cuesta más financiarse ahora mismo a corto plazo que a largo plazo. Eso es una anomalía. Normalmente cuando tú pides un préstamo a largo plazo, tienes que pagar un tipo de interés mayor que cuando pides un préstamo a corto plazo, porque el riesgo de devolución es mayor cuando involucra varios años. Cuando se invierte, cuando es más barato pedir prestado a 10 años que pedir prestado a 2 años, por ejemplo, significa que el mercado está dando por hecho que va a haber un recorte de tasas de interés abultado. Y eso solo suele encajar cuando hay recesiones económicas. Entonces, ese factor lo llevamos viendo desde hace 2 años. Estamos viendo algunas señales adelantadas por determinado tipo de dato macro que también es negativo y preocupa. Un sector manufacturero muy débil, y todo eso te hace pensar en que como mínimo vas a ver el vocablo soft landing o aterrizaje suave de la economía estadounidense, y el problema es que muchas veces empiezas hablando de un aterrizaje suave y acabas hablando de una recesión.
Todo eso está sobre la mesa desde hace un año. El mercado, igual que con la guerra, se ha acostumbrado y es como si dijésemos la fábula de Pedro y el Lobo, ¿no? Lo oyes tantas veces, oye, este riesgo está ahí, pero como no pasa nada, llega un momento en que empiezas a actuar como si no hubiese ningún problema. Los problemas están ahí, han subido los tipos de interés muchísimo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y aunque los bajen, va a haber un daño estructural que se va a ir filtrando a la economía, ¿no? Especialmente la gente que no tiene inversiones y que tiene que llegar a fin de mes, que son los que lo están pasando peor. Entonces, ¿puede haber un accidente finalmente? Sí, puede haberlo, pero el accidente no se genera en 4 días o en 5 días, que es un poco lo que ha intentado poner en precio el mercado. Entonces yo creo que lo que hemos visto es simplemente un susto importante que te trae varias conclusiones. Si te has asustado tanto por tan poco, quiere decir que en el mercado hay implícitamente mucho riesgo. Si te duele porque te toquen simplemente la piel de la mano y sientes que te han roto los nudillos, dices, ahí hay un problema. Y es la primera conclusión que extraigo. ¿Quiere eso decir que va a colapsar? No. Quiere decir que hay un riesgo latente muy importante y que hay que ser cuidadoso con ello y tener tus niveles de stop, saber dónde quieres cerrar tus estrategias, cuándo quieres reducir exposición a activos de riesgo. Pero evidentemente la reacción que hemos visto en las criptomonedas, en las bolsas, en algunas divisas, te llevan a pensar que la gente está demasiado extrema en su posicionamiento de inversión. Pues mira, ahora ya que has sacado el tema del miedo y esta alarma que se ha creado, un concepto que hemos leído mucho en estos días es lo del VIX, el conocido como el índice del miedo. ¿Cuáles serían los indicadores que deberíamos seguir de cerca? Y cuéntanos un poquito, ¿qué es esto? Bueno, el VIX simplemente es el índice de volatilidad de la bolsa SP500, que es un índice probablemente el más conocido en Estados Unidos, que está compuesto de 500 compañías. Y el índice de volatilidad simplemente lo que te está calculando es cuánto espera el mercado que se mueva en términos porcentuales la bolsa, el SP500, en un plazo de 30 días. Con lo cual, cuando el mercado está subiendo, normalmente no sube porcentajes muy elevados, lo que hace es subir pues a lo mejor un 0,30, un 1%, un 0,80 todos los días. Y eso hace que te mueves de forma continuada pero suave, permite que el índice de volatilidad cotice muy bajo, y cuando se dan las correcciones, como todo el mundo quiere salir por la misma puerta a la vez, genera movimientos como los que hemos visto la última semana de 3%, 4%, 5% de caída en un solo día, y entonces ese índice de volatilidad se dispara. Hay una relación, lógicamente, entre cuando la bolsa cae, normalmente el índice de volatilidad lo suele subir con fuerza, y cuando el mercado sube, el índice de volatilidad suele cotizar en cotas bajas. Lo que hemos experimentado la última semana es aberrante, ¿no? Que el índice de volatilidad haya llegado a 65% en un momento dado. Para ponerlo en contexto, solamente ha estado por encima de esa cota en torno al 75% durante la pandemia. Era un momento en el que no sabíamos cuándo se iba a volver a reabrir la economía del mundo. Nunca habíamos vivido una situación de tal incertidumbre. Y durante la crisis financiera del 2008, en aquel momento la gente siempre dice quebró Lehman. Dice no, quebraron 492 entidades financieras entre 2006 y 2014. Fue un drama y se pensaba que el sistema financiero como lo conocíamos se iba a acabar. En esos entornos, donde la bolsa bajó en el primero de los casos un 35 o 40% y en el segundo de los casos entre un 55 y un 60%, experimentamos esos picos de volatilidad que ahora, con una corrección de simplemente un 10% desde máximos históricos, hayamos visto un 65% de susto, de miedo, de volatilidad, pues vuelve a traerte un poco a colación lo que decíamos, qué está pasando debajo del mercado para que algo tan nimio haya provocado una reacción de pánico tan brutal en tan poco tiempo, ¿no? Hemos superado, normalmente la volatilidad suele irse hacia cotas de 45-50 en las crisis menores. Cuando hablamos de las crisis menores estamos hablando del descalabro del 20% de la bolsa en 2018 por la subida de la Fed, del colapso del 60% de la bolsa china en 2015, de la crisis que padecimos en España, en Italia y en Portugal
que se llamó la crisis de los PIGS en 2011 y 2012, que obligó a Mario Draghi a la famosa frase de whatever it takes, que básicamente fue sacar el cañón y decir voy a comprar toda la deuda del sur de Europa si hace falta, con tal de que no desaparezca el proyecto del euro. El default de Grecia, cuando levantó la mano y dijo no puedo pagar la deuda y por tanto no os voy a devolver parte del principal y los intereses. El final de la burbuja 2002, cuando estalló la crisis.com. Los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en 2001. La crisis del rublo en 98, cuando hubo el primer default por parte de Rusia. O sea, estamos hablando de casos de los que se han escrito ríos de tinta, ¿no? Y que dices, bueno, aquí hemos tenido una corrección de un 10% desde máximos históricos y de repente los inversores se han rasgado las vestiduras y hemos visto una volatilidad que dices, ¿cómo puede ser? En ese sentido, creo que hay que tomar, o sea, sin ser alarmistas, sí creo que hay que ser consciente de que lo que hemos vivido tal vez es una muestra de lo frágil que es lo que tenemos, de lo que tenemos delante, ¿no? De lo que hemos construido desde el año 2020, que fue la última gran corrección del mercado. Pues mira, precisamente, te voy a pedir ahora jugar un poco a un juego de roles. Imagínate que yo soy un ciudadano normal en España, que abro el periódico, como cada lunes, y me encuentro que precisamente me están diciendo esto del lunes negro. Bueno, igual en el periódico no, pero en el periódico digital sí. ¿Cómo me afecta a mí personalmente esta caída del mercado bursátil y puede afectarme en términos de empleo y poder adquisitivo a corto plazo de alguna manera? A ver, normalmente cuando se produce una crisis puntual que no tiene unos argumentos válidos, simplemente es un cambio de sentimiento que lleva a una toma de decisiones drástica por parte del inversor, no tiene un efecto en el ciudadano medio. El problema es que esa reacción venga motivada por un deterioro económico suficientemente grande como para que cambie el paradigma en el que vivimos. Entonces sí tiene efecto, no solamente en el inversor, sino también en el ciudadano medio. Por tanto, esto que hemos visto yo creo que no es un problema en sí mismo. Si es la reacción a algo que se está cociendo en la superficie o bajo la superficie, entonces sí. Para el ciudadano medio, ¿cuáles son los riesgos ahora mismo y cuáles son las oportunidades? Digo, bueno, en España estamos viviendo una situación idílica desde el punto de vista de crecimiento económico, pero hay que también entender el por qué estamos en una situación idílica. Los políticos, da igual de qué ideología sean, siempre se apuntan los tantos, pero la realidad es que España está ahora disfrutando de aquello por lo que se le dio un cheque de 140.000 euros, 140.000 millones, igual que los 200.000 millones que se le dieron a Italia. Es decir, cuando llega la pandemia, los países como España e Italia, que vivían en buena parte del turismo, tenemos unas economías que colapsan más que ninguna. Y cuando se prepara ese plan de recuperación, se dedica un esfuerzo enorme para Italia y luego para España. Son el primero y el segundo mayor perceptor de ayudas de la zona euro. Y después surge algo que nadie podía pensar, que hemos visto como el turismo no es que haya vuelto, es que nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Es decir, un poco carpe diem, ¿no? Ya he visto lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro, yo quiero vivir el día a día y de repente todo el mundo se va y llena hoteles, billetes de tren, billetes de avión, vacaciones, turismo externo. Estamos registrando cifras que no veíamos jamás y no solamente nosotros, está pasando a nivel global. Y resulta que en España, que tenemos una dependencia en términos de crecimiento económico enorme de ese turismo, pues ahora mismo estamos viviendo una situación idílica y a la vez recibiendo cada trimestre dinero gratis por parte de Europa. Con lo cual, evidentemente, tenemos una situación muy buena que nos está permitiendo pues, un montón de cosas. Reducir la tasa de paro, que sigue siendo la más alta comparativamente al resto de los países de la zona euro. Estamos consiguiendo una tasa de crecimiento elevadísima si lo comparamos con la media de Europa. Y si eso puede durar mucho tiempo, digo, bueno, las condiciones ahora mismo son favorables, pero si hubiese una recesión digamos, de aquí a un año, una recesión que implica, una recesión quiere decir que la economía crece menos, que hay menos consumo, al haber menos consumo las empresas venden menos productos y servicios. Cuando ven que su margen de ganancia se erosiona, su forma de contrarrestarlo es reduciendo la plantilla, porque el mayor coste que tiene una empresa es los salarios de sus empleados, con lo cual despiden a la gente, o al menos a una parte de la gente. Eso dispara el crecimiento de la tasa de desempleo y a partir de ahí
empieza a haber menos gente que tiene renta disponible para consumir e invertir y empieza una especie de espiral que se retroalimenta y que mete a las economías en recesión. Si eso pasa, evidentemente no seguiremos viendo un avance positivo en las tasas de desempleo, no habrá una renta disponible tan buena como para compensar los efectos de la inflación que estamos viendo, ¿no? Las subidas de precios de las cosas, y entonces de repente pues este castillo en el que estamos disfrutando tanto se desmorona. Ese es el riesgo, pero no depende tanto de una acción del mercado, ¿no? No está relacionado con la caída en sí del mercado. Si tú no estás invertido en el mercado, a ti que el IBEX suba o baje te importa poco, y sobre todo si es una bajada puntual que luego se recupera. Si lo que muestra el mercado es una realidad económica que se está deteriorando mucho, que de momento no se ve, entonces sí tienes que tener cuidado, porque quiere decir que tu situación económica va a cambiar a peor en los próximos trimestres, pero como digo, de momento no se ve. Lo que pasa es que el riesgo latente está ahí, porque el efecto de las subidas del coste del dinero, de las tasas de interés, se va a ir filtrando a lo largo de los próximos meses. Todavía queda mucho por filtrarse e impactará tanto en empresas como en ciudadanos. Bueno, lo llevas comentando en toda esta charla que llevamos teniendo, y ahora te voy a pedir un poco algo imposible, que es hacer de bola mágica, ver las posibles soluciones. ¿Lo peor ha pasado o es un sentimiento de fondo? ¿Qué podemos esperar en términos de recuperación económica a corto y medio plazo, o cuál debería ser la respuesta? Yo creo que hablar de la economía europea sin tener en cuenta la economía americana es absurdo, ¿no? Porque llevan vinculadas desde hace décadas. En un mundo global es muy normal que esto pase. Con lo cual, te diría que tenemos el problema de que en Europa, a diferencia de lo que pasa en España, en Europa la tasa de crecimiento es bajísima, en torno al 0,5%. Eso quiere decir que estamos muy cerquita del 0%, que si lo perdemos implica que estamos en recesión. Alemania está en recesión. Y dices, vale, con lo cual no tenemos mucho margen de maniobra. Estados Unidos sí, Estados Unidos todavía tiene una tasa de crecimiento muy potente, y se podría permitir perder un 1% de crecimiento y estaría todavía lejos de la recesión. Nosotros no tenemos esa opción. Con lo cual, lo que ocurra de aquí a fin de año, con las elecciones, con los datos de empleo, con la inflación en Estados Unidos, va a ser vital. Si se desacelera Estados Unidos, yo creo que Europa no va a cumplir con los pronósticos que han dado, por ejemplo, entidades como el Banco Central Europeo, de que vamos a crecer al 1%. No lo creo. Creo que vamos a estar más cerca otra vez del 0% y no del 1%. ¿Cuánto van a poder bajar las tasas de interés los bancos centrales? También va a ser crucial, porque todavía no tenemos controlada la inflación. Hemos visto esos datos de 2,5, 2,6 en Europa. Queremos llegar al 2%. El Banco Central Europeo dice que no lo vamos a conseguir hasta probablemente 2026. Bueno, pues si no tienes controlado ese factor, tal vez no vayas a ver muchas bajadas de tasas de interés, lo cual quiere decir que el dinero va a seguir siendo caro y que los precios de las cosas van a seguir subiendo todavía durante un tiempo. No tan rápido como antes, pero van a seguir subiendo, y eso va a hacer que te sientas un poco más pobre. Y por otro lado, si tienen que bajar mucho las tasas de interés, probablemente es una reacción a que la economía vuelve a colapsar, ¿no? Y tampoco sería un escenario bueno. Con lo cual, yo creo que el mejor escenario posible es un poco mantener el estatus que tenemos hoy, donde ni las cosas son malas ni tampoco son extraordinariamente buenas. Eso permite que la inflación vaya poco a poco reduciéndose, te permite reducir un poquito los tipos de interés. Bueno, mantienes esa especie de ni muy frío ni muy caliente, ¿vale? Con la confianza de que Estados Unidos no tenga un bache económico, porque eso sería un desastre. Y tu principal riesgo en ese entorno es el lado geopolítico, que la guerra entre Israel y Hamás no se extienda como parece que puede ocurrir con Irán y se convierta en un conflicto que involucre a muchos países de la región, que podría tener efecto en el petróleo, que no haya un cambio demasiado drástico en la guerra en Ucrania, que parezca que Putin se sale con las suyas, en cuyo caso la incertidumbre de cuál puede ser el siguiente movimiento de Rusia pues va a ser un quebradero de cabeza, que no se impongan aranceles demasiado grandes entre China y Estados Unidos y Europa, porque todo eso es inflacionista y podría provocar un problema importante en el control de los precios. Ese sería, digamos, el entorno en el que hemos vivido y que probablemente es el mejor escenario posible. A mí no se me ocurre ninguno mejor. Ese sería el idóneo. El malo
sería que lo que se está cociendo bajo la superficie de repente aflore, que la desaceleración económica en Estados Unidos ocurra, que esa desaceleración sea más severa de lo que inicialmente teníamos previsto, que tenga un efecto muy nocivo en Europa, que provoque evidentemente guerra comercial, y entonces tendrías desaceleración económica y un comercio internacional fragmentado, con precios que no bajan, y eso se llama estanflación, ¿no? Que es lo que vive Alemania, precios muy altos sin crecimiento económico, y es el peor de los escenarios, porque bueno, al final no puedes aplicar política monetaria en ayuda de la situación económica, puedes bajar tipos de interés, pero los necesitas porque no creces. Ese sería el peor de los escenarios, y si ocurriese eso, en los mercados veríamos una debacle, veríamos un movimiento de corrección muy, muy importante, ¿no? Y veríamos tasas de desempleo subir, la renta disponible reducirse, bueno, tendría pues todo lo que son los componentes que se suelen ver en las recesiones económicas. Pues mira, Pablo, ya para terminar, porque sé que me van a preguntar por esto, entonces te lo tengo que preguntar. Los pequeños inversores, ¿qué les dirías a ellos concretamente que están preocupados por sus inversiones o sus ahorros? ¿Cómo pueden blindarse ante la incertidumbre que parece que reina? Bueno, yo creo que el primer consejo que hay que dar a cualquier inversor es que no vaya al mercado, compre sin saber muy bien qué esperar, ¿no? Tienes que comprar con objetivos, tienes que decir, bueno, yo compro esto porque creo que va a pasar esto, porque creo que va a llegar aquí el precio, y si no ocurre, sino que el precio baja por debajo de estas cotas, habré alcanzado la cantidad máxima que quería perder, y eso es lo que denominamos stop loss, que es parar la pérdida, y ahí me salgo. Es decir, tienes que tener un plan, ¿no? Tienes que tener como un business plan, como cuando tú dices, voy a montar un negocio, espero conseguir tantos clientes, ganar tanto dinero, que me cueste los profesores tanto, el alquiler tanto, y te haces tu modelo, ¿no? Y luego ya en función de la realidad pues vas ajustando. Pero tienes que tener un modelo, no puedes montar simplemente un negocio sin saber cuánto puedes llegar a ganar, cuánto te va a costar. Y los inversores se meten muchas veces en el mercado de esta manera, con un desconocimiento pleno, y cuando luego vienen mal dadas no saben cómo reaccionar y acaban no tomando decisiones. Se quedan con cosas que no valen nada o que valen muy poco, y es un dinero que luego no recuperan en muchísimo tiempo, si es que tienen suerte de recuperarlo. Por lo cual, lo primero es que se hagan un plan, que decidan cuánto esperan obtener, y si sale mal, no les tiemble la mano a la hora de liquidar y asumir que pues, no ha salido bien y han perdido dinero. Segundo factor es que diversifiquen, ¿no? Tienen ahora mismo la posibilidad de comprar activos de renta fija, que tienen mucho menos riesgo que la renta variable, con unas rentabilidades que no veíamos desde hacía mucho tiempo, porque teníamos las tasas de interés al 0%. Bueno, tienes letras del tesoro, tienes bonos que te dan entre un 3,5% y un 5%, tienes deuda corporativa que te paga incluso más. Bueno, pues aprender a diversificar no solamente en bolsa, sino en otros activos como bonos o letras del tesoro. Tienes la posibilidad de invertir en activos si crees que la inflación va a estar con nosotros mucho tiempo y se va a erosionar la capacidad adquisitiva de tu dinero, que es lo que llevamos viviendo desde el año 2020 de forma muy acusada. Pues dices, bueno, pues puedes buscar activos como el oro o como las criptomonedas, que tienen muchísimo riesgo, pero bueno, aquí la cuestión es, voy a invertir un porcentaje muy pequeñito de lo que tengo en activos descorrelacionados, con la intención de que si las cosas vienen mal dadas, no baje todo de golpe, sino que algunos activos, algunas inversiones me protejan de lo negativo que me está ocurriendo en otras. Y luego ser consciente de que vivimos desde prácticamente el año 2009 sin sufrir un mercado bajista, ¿no? Y entonces hay muchos inversores que no saben lo que es un mercado bajista, y sé que aquí habrá más de uno que dirá, anda que no sufrimos en 2020. Digo, no te dio tiempo a sufrir. Es como esto es como, yo siempre pongo metáforas que no son financieras, ¿no? Digo, imagínate que te tienen que quitar la cera de la pierna, y las mujeres evidentemente y muchos hombres, sobre todo deportistas, saben lo que es eso. Y digo, y en lugar de hacerlo de un tirón rápido, te lo van quitando milímetro a milímetro. Digo, vale, pues un mercado bajista es que te lo quiten milímetro a milímetro, y el COVID fue un tirón de cera de golpe. Duró la caída 2 meses, y 4 meses más tarde la bolsa americana había recuperado toda la caída. Cerró en máximos históricos 2020, la bolsa americana. ¿Y entonces por qué? Pues porque intervinieron de tal manera que no dejaron que se plasmara la realidad económica en los mercados. Los bancos centrales se volvieron locos, los gobiernos se volvieron locos, inyectaron dinero, regalaron dinero, bajaron impuestos, hicieron todo lo que hizo falta para que los mercados no colapsaran.
con lo cual no has experimentado un mercado bajista prácticamente en década y media. Vivir un mercado bajista como el del año 2008 o el año 2001 y 2002 es durísimo, con lo cual a los inversores les diría, proteged vuestro patrimonio para que si se produce un evento negativo, una recesión como la que hemos dicho que potencialmente podría llegar, no estéis sufriendo durante un año, año y medio. Directamente marcaros niveles de salida, reducción de cartera para ir eliminando riesgo, y si os pilla con algo de inversión ese desplome de un 40, un 50, un 60% de los activos, pues que al menos digas solamente lo he sufrido en un 20-25% de mi cartera, no en todo lo que tenía, porque he reducido el riesgo. Reducir riesgo a tiempo te permite comprar abajo, es decir, donde todo el mundo está pasando pánico, tú tienes munición, tienes pólvora seca para poder disparar, ¿no? Y entonces puedes comprar a precios muy bajos y ves en las grandes crisis oportunidades de inversión en lugar de ser víctima de esas crisis vendiendo en los mínimos. Creo que es algo que todo el mundo debería aprender a hacer. Pues Pablo, ha quedado una masterclass financiera preciosa. Me voy a tener que apuntar precisamente esto último y sé que a algún amigo le va a venir fenomenal. Oye, ha sido un placer tener tu experiencia aquí en Extrabits, un verdadero gustazo. Nada, muchísimas gracias por la entrevista, me ha gustado mucho. Nada, aquí estamos para cuando podamos volver a robarte unos minutos. Cuídate mucho y ánimo con el calor veraniego. Muchas gracias. Chao. Chao. Pero no toda la semana ha sido solamente sobre el lunes. Ahora repasamos los titulares más destacados de estos días. Iberia da un paso atrás y dice adiós a la compra de Air Europa. Antes de que Bruselas mostrase su oposición a la operación, Iberia se anticipó. Un día antes de presentar sus resultados semestrales, anunció al mercado que renuncia a adquirir su rival histórico, del que conservará un 20%. Tras este segundo intento frustrado están las dudas de la Comisión Europea sobre el impacto que la operación tendría en la competencia y los precios de los billetes de avión. Para crecer en Latinoamérica, el holding de Iberia ya tiene un nuevo objetivo, la portuguesa TAP. Lo dicen los tribunales. Google blindó su monopolio en el negocio de las búsquedas infringiendo la ley en Estados Unidos. Golpe a Google. Un juzgado federal ha concluido que Google infringió la legislación antimonopolio en Estados Unidos en el ámbito de las búsquedas en línea. La sentencia no puede ser más clara. Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio. Según cálculos de Google, que planea recurrir la decisión, podría llegar a perder $30.000 millones si dejase de aparecer como motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos de terceros como los de Apple. Elon Musk vuelve a demandar a Sam Altman y OpenAI. Dicen que le engañaron para participar en la creación de la compañía. El dueño de Tesla y X vuelve a enfrentarse a OpenAI y sus cofundadores, Sam Altman y Greg Brockman. Elon Musk ha denunciado que le engañaron para que participara en la creación de OpenAI, aludiendo a su conocido temor por los riesgos que la inteligencia artificial tiene para la humanidad. El multimillonario, que califica a OpenAI como un cebo hecho con filantropía, ya les demandó por poner en peligro la misión original de OpenAI al asociarse con Microsoft. Un día antes de que el juzgado pusiera fecha a la vista, retiró la denuncia. Muerte a los polígonos industriales. Lo que antes era un taller de coches, ahora es un rocódromo o una cocina fantasma. Los polígonos industriales podrían estar muriendo, al menos tal como los conocíamos. El ecosistema está cambiando y si antes podían encontrarse concesionarios, talleres, fábricas de muebles, hoy la postal devuelve grandes almacenes de Amazon, rocódromos y macrogimnasios. La globalización y el cambio de modelo económico han enterrado los polígonos industriales que surgieron hace más de 60 años y hoy se han reconvertido en parques empresariales donde no hay ni rastro de actividad industrial en algunos casos. Solo servicios. El caso Asunta se impone a Berlín, El problema de los tres cuerpos o los Bridgerton. Es lo más visto por los usuarios de Netflix en España en 2024.
España es paradigma del peso que la producción original local tiene en la estrategia de las grandes plataformas de streaming. Business Insider arranca una serie de artículos en los que analiza cómo está rindiendo la producción original local en España en 2024. En el caso de Netflix, el caso Asunta, un true crime que hemos visto todos, que adapta el asesinato de la niña Asunta Basterra a mano de sus padres. Fue, de hecho, el programa más visto hasta mayo. Los datos no dejan lugar a dudas. El true crime y el drama histórico funcionan particularmente bien en nuestro país. ¿Y tú qué vas a hacer este fin de semana? Pues ya te proponemos nosotros el plan de la semana que te trae DS Automóviles España. Sonorama Ribera. Un mítico de los festivales de verano en Aranda de Duero. El Sonorama Ribera es el festival de música con más repercusión de Castilla y León. Desde el miércoles 7 de agosto hasta el domingo 11, el cartel es infinito. Los Planetas, Recycle G, Natos Iguaur, SFDK, Hombres G, Rosalén y un sinfín de artistas más, hasta 200, que pisarán los escenarios del Sonorama. Un lugar al que la gente va a ser feliz, dice su portavoz, y que también puede ser el tuyo para este verano. ¿Quieres estar más informado de lo más relevante cada día? No te pierdas entonces nuestra newsletter diaria de Business Insider España, donde seleccionamos cuidadosamente las noticias más importantes que necesitas saber. Y ojo, los fines de semana vienen con bonus de alegría. Cada sábado te enviamos nuestra newsletter de noticias positivas. Justamente eso, buenas noticias para recordarte que la información también puede llevar una sonrisa. Hoy hemos tenido una masterclass financiera con Pablo Gil. Te llevas los titulares más importantes de la semana y encima tienes un planazo para disfrutar esta semana. ¿Qué es lo que te queda? Entrar en businessinsider.es como cada día para mantenerte informado. Yo te esperaré aquí hasta el próximo episodio. ¡Chao!